Muy buenas tardes, pueblo costarricense, compañeras diputadas, compañeros diputados. Yo quisiera hacer una reflexión con ustedes de varios apartados, por llamar de alguna forma, en los cuales creo hay que centrar la atención en este país. El primero es el apartado de la pobreza. El INEC nos dice que en los últimos 5 años el nivel de pobreza pasó del 21,2% en el 2010 al 22,4% en el 2014. La pobreza, mal llamada pobreza extrema, que son situaciones infrahumanas e inaceptables, pasó del 5,8% en el 2010 al 6,7% en el 2014 a nivel nacional. 318.810 hogares se encuentran en situación de pobreza, 32.727 más comparado con el año pasado. En lo que llaman o mal llamada pobreza extrema o vergüenza humana, pasa de 88.835 hogares en el 2013 a 94.810 hogares en el 2014. Es decir, pasó de un 6,4% del total de los hogares del país a un 6,7%. La tasa de desempleo entre las personas pobres cuadruplicó la de los no pobres, es decir, un 23,9% con respecto al 5,7% de los no pobres. En materia de vivienda, según la última encuesta del INEC, en nuestro país existen 1.399.271 viviendas, de las cuales hay 870.157 viviendas pagadas por sus dueños en su totalidad, pero hay 139.305 en proceso de pago y con hipoteca, y 265.503 viviendas alquiladas. Es decir, actualmente en Costa Rica hay 404.808 viviendas no propias, donde habitan 916.231 ciudadanos y ciudadanas costarricenses. En otras palabras, el 20% de los hogares costarricenses no tienen casas propias. Pero vean ustedes el apartado de infraestructura. Una auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo reveló en el año 2013 que el costo por kilómetro de carretera en Alemania es de $116.000, en Grecia es de $164.000, en España es de $215.000 y en Polonia es de $218.000. Otro análisis similar realizado con las carreteras de Latinoamérica reveló un dato alarmante. En promedio los latinos pagan 7 veces más que Europa por kilómetro de carretera, pero en Costa Rica llega a ser 19 veces más que los ciudadanos del viejo continente. Mientras que en Europa el kilómetro de carretera vale en promedio $178.000, Latinoamérica paga 1,2 millones de dólares por kilómetro. Hablamos de la Ruta 27, de la que está muy orgulloso un señor llamado Oscar Arias Sánchez. Le costó a Costa Rica 265 millones de dólares. Según se desprende del sitio web del Consejo Nacional de Concesiones, las obras en los 3 tramos de la carretera sumaron 77 kilómetros, lo que significa que a nuestro país cada kilómetro de la Ruta 27, de la Ruta Caldera, le costó 3,4 millones de dólares. Un informe del Banco Mundial el año anterior reveló que Costa Rica tiene la tercera peor red del mundo. Países como Haití registraron mejor calidad en sus escasas calles pavimentadas que nuestro país. De esta manera los costarricenses pagamos por una infraestructura de la calidad de Europa y Estados Unidos, pero en la mayoría de los casos no se han terminado las obras cuando ya hay que hacer trabajos de reparación en otro tramo de la ruta, como ha sucedido en la 27. Con el precio de la Ruta 27 a Caldera, en Alemania se habrían construido una carretera de 2.284 kilómetros y en España una de 1.232 kilómetros. Y no les puedo dar el dato de la Ruta 32 porque ni siquiera saben en este momento cuál es la longitud de esa ruta dentro de muchas anomalías que tiene. En el apartado de desempleo, en el país hay más desempleados si comparamos los últimos 2 cuatrienios del 2013 y 2014. La tasa de desempleo se dispara del 8,3 al 9,7. Por su parte, la tasa de ocupación disminuyó respecto al mismo trimestre del 2013, principalmente por la ocupación femenina. El porcentaje de mujeres desocupadas alcanzó
un 11,8%, mientras que para los hombres la tasa de desempleo se mantuvo cerca del 8,3%. El porcentaje de personas ocupadas con empleo informal es de un 45,2% para el cuarto cuatrimestre del 2014. En los últimos meses el país ha experimentado tanta reestructuración, la salida de operación de varias empresas y multinacionales, del área de la tecnología, de los call centers, de las comidas rápidas, del área de comunicación. Recordemos cuando nos decían que si votábamos por el no, las empresas se iban a ir, que si votábamos por el no, no iba a haber empleo. Y todos votaron por el sí. En este momento las empresas se fueron, no hay empleo, aumenta el desempleo, el 45,2% están en trabajo informal. Esto para que no sigamos comiendo cuento y no nos sigan engañando. No en vano, según el llamado índice de clima económico, América Latina cayó en 80 puntos en octubre del año pasado a 75. Y solo para cerrar, compañeros, quería nada más hacer esta reflexión, porque yo creo que, insisto, la discusión en este plenario y el trabajo en este plenario tiene que elevarse. Y no podemos seguir en esos circos Soleil Brenes que hubieron hace poco con despliegue de medios de comunicación, teniendo tantos problemas en este país y teniendo tantas cosas que hacer en este país. Por último, nada más llamar a la conciencia, perdone señora presidenta, en el sentido de que el expediente 19.464, modificación a la ley 9289, ley para el presupuesto ordinario y extraordinario de la República, que es un proyecto de liberación nacional que ya está listo para votarse, se ha ido atrasando, y que el atraso de ese proyecto le cuesta a este país, al pueblo, 12,5 millones de colones por semana, es decir, 50 millones al mes, y que no podamos darnos ese lujo, independientemente de los intereses de fracción y personales, de seguir atrasándolo. Un llamado de atención para que agilicemos una cosa que ya está nada más de votar. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor diputado. Continúa con el uso de la palabra la diputada Ligia Fallas Rodríguez, hasta por 5 minutos.